en este panorama de la mañana cuando son ya las 8:31 y recibimos a un amigo y hermano, parte de este espacio, respetado economista, decano de la Facultad de Economía de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, el profesor Antonio Siriaco. Siempre es un honor recibirlo por acá, maestro. Profesor, antes que nada, un aviso urgente. Sí, bueno. Se necesita sangre B positiva para el señor Petronilo Reynoso. Favor de comunicarse con Reyita al teléfono 829-587-9172 en el Hospital Nuestra Señora de Regla de Baní. Se necesita urgentemente en el Hospital Nuestra Señora de Regla de Baní sangre B positivo para el señor Petronilo Reynoso. 829-587-9172. Ahora sí, profesor. Maestro, gracias por estar con nosotros. Bueno, para mí es un placer estar aquí en esta nueva cabina, ¿no? Para mí. Gracias. De manera que siempre es un placer estar con ustedes. Maestro, vamos a iniciar. Con figuras muy conocidas. Sí. Alumnos suyos. Vamos a iniciar hablando del tema en cuestión, porque hay mucho de qué hablar cuando se trata de economía en República Dominicana. Y entonces, maestro, explíquele a la gente y desmenúcele a la gente lo que quiere decir, maestro, que la inversión de capital del gobierno es la más baja en los últimos 70 años y el impacto social que tiene una política restrictiva del gasto público en capital. Explíquele a la gente lo que quiere decir que la inversión de capital del gobierno es bajita, el gasto corriente alto. ¿Cómo se repercute? ¿Cómo impacta eso en los negocios, en la peluquería, en la salonera, en el de a pie? Vamos a ver. Mira, es muy cierto que la inversión de capital durante esta gestión ha sido quizá la más baja en los últimos 50 años, vamos a decir. Y porque todos sabemos el monto de inversión que hacía el doctor Balaguer, ¿no? Como una referencia. ¿De cuánto era? No, alrededor del 6% del Producto Interno Bruto. O sea, Balaguer en un momento determinado llegó a gastar prácticamente la mitad del presupuesto en inversiones. Claro, eso también tenía su contrapartida, en el sentido de que contrajo mucho incremento de salarios en determinados sectores y verdaderamente eso también generó distorsión en muchas actividades, y básicamente en el caso de la educación, porque ya los sueldos comenzaron a mejorarse, así sustancialmente fue en la gestión del doctor Leonel Fernández, ¿no? Con el tema a partir del año 1996, que hubo un incremento importante a los sectores educativos. Pero la idea, y lo que básicamente centrándonos en el gasto de capital, posteriormente la inversión en promedio en los gobiernos del presidente Fernández fue un 4%, 4.5%. En los gobiernos del presidente Danilo Medina, eso bajó básicamente 3.2, 3.5, y en este caso esto ronda alrededor de 2.1. ¿Qué significa eso? Eso significa que cuando hay menos inversión, la actividad económica claramente es mucho menos activa. Y también significa que los proyectos que se consignan en el presupuesto se retrasan. O sea, proyectos incluso importantes de servicios públicos. Por eso vemos que en los últimos años hay proyectos que están paralizados por un tema básicamente de una baja inversión pública, y eso tiene un efecto de encadenamiento, porque si hay un gasto que es de calidad, vamos a decir, es el gasto de inversión. El gasto de inversión es aquel que cuando tú te endeudas, tú estás borrando un pasivo, es decir, tú te endeudas, es un pasivo, y a su vez tú construyes una obra de infraestructura y ese pasivo se borra con ese activo, con esa infraestructura. Pero si tú tomas prestado y tú no haces una inversión importante en infraestructura, ese pasivo evidentemente que tiene un peso importante, lo cual se va a reflejar
en un crecimiento de los gastos de intereses, y a su vez esos gastos de intereses no van a tener básicamente una contrapartida de un retorno que vaya pagando en la medida que se van presentando. Pero también eso significa que hay menos empleo, hay menos actividad económica, menos encadenamiento, porque uno de los aspectos importantes que tiene el gasto de inversión es que encadena bien con el sector privado. O sea, cuando tú construyes una carretera, cuando tú construyes un edificio, eso te genera un empleo de calidad. Eso te encadena. El sector construcción generalmente tiene un efecto de arrastre hacia adelante y hacia atrás con otros sectores. Porque tú le pagas al trabajador, como tú dices, Alfredo, va al colmado, barco de bienes y servicios. Eso tiene un efecto multiplicador, como se le llama en la economía. Entonces, por eso es que hay que priorizar y tener un alto nivel en términos de la ejecución del presupuesto en gasto de capital. Miren, por ejemplo, el gobierno se ha trazado, por poner un ejemplo, una meta del 2036 de duplicar el PIB per cápita. Tenemos un PIB per cápita de $11,200 por persona. En los próximos 12 años se piensa duplicarlo a 22,400. Pero para eso tú tienes que crecer un 6%. O sea, para llegar a esa meta. ¿Estamos creciendo a un 6? No, estamos creciendo a 3.5. El Banco Central dice que espera que se va a crecer entre 3.5 y un 4%. Es decir, que hay un recorte en los pronósticos de crecimiento. Y eso significa que para tú crecer un 6%, tienes que tener mínimamente un gasto de inversión entre 3.5 y un 4%. De manera que con una inversión de un 2.2, 2.1, tú no vas a alcanzar una meta de crecimiento de un 6% y como consecuencia no va a alcanzar una meta de duplicar el PIB per cápita en 12 años. A lo mejor lo puede alcanzar en 15 o en 20, pero no en 12 años. Por lo tanto, eso le quita capacidad también para crecer a las economías. Por eso es importante que, y yo eso es lo que creo, el presidente de la República en algún momento tendrá en los próximos 3 años que hablar de algún tipo de arreglo fiscal. Para mí fue un error no aprovechar un timing para hacer una reforma fiscal, pero no una reforma quizá como se planteó, sino una reforma en términos de un gradualismo, porque la sociedad dominicana de hoy es diferente a la sociedad dominicana de los años 90. Ya la gente no quiere reformas de choque. Y todo eso que nosotros le hemos llamado un parche, que se ha hecho de manera gradual, eso no se ha hecho por un tema de casualidad, sino sencillamente porque la sociedad dominicana no demanda un tipo de reforma que de repente te genere situaciones de crisis. Profesor, en días pasados decía el presidente que por primera vez el salario mínimo cubre la canasta básica. Aquí hicimos un ejercicio y desmontamos eso, pero como economista me gustaría que usted, quizá como usted economista, igual que el presidente, tiene una forma diferente de verlo y nos lo puede explicar aquí, eso que el presidente planteó. Y ahí mismo, aprovechando mi turno, vi en estos días que la UAS, la Facultad de Economía, estaba proponiendo lo de la indexación del salario en la reforma del Código de Trabajo, pero aquí ya la ley lo establece, que cada año cuando se hace el tema del presupuesto general, se haga la indexación, o sea que es un asunto del Congreso. ¿Por qué proponerlo en el Código de Trabajo y no hacerlo como ya lo manda la ley? Simplemente presionar para que se cumpla lo que dice la ley. No, lo que ocurre es que en el Código de Trabajo te habla de un incremento de salario al salario mínimo. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros estamos planteando que el incremento de salario sea general y sea automáticamente a todos los trabajadores cuando del se sector discuta público. Claro, el sector público y el sector privado. ¿Por qué? Porque eso ocurre en otros países. Por ejemplo, tú vas a España y definitivamente todos los años hay un incremento de salario en función de la inflación del año anterior. Entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí? Que para aumentar salario, y básicamente lo que se aumenta aquí es el salario mínimo, y se deja mucha gente fuera. Por ejemplo, usted quizás no ha recibido un incremento de salario.
pero lo que ganan salario mínimo aquí sí lo reciben. Varios han recibido. Entonces, y todo el mundo frenado. Están dejando a mucha gente del sector público fuera, están dejando a gente de clase media, y entonces también de una forma u otra nosotros nos hemos afectado, ¿verdad? Uno más que otros. Por lo tanto, lo que estamos nosotros planteando es que los incrementos de salario sean automáticos en función de la inflación anterior. Y déjame decirte lo siguiente, eso beneficia incluso a los sectores de las micro y pequeñas empresas. Porque mira qué está ocurriendo. Cada vez que hay un incremento de salario mínimo, ese incremento oscila siempre entre un 15 y un 20% y nunca lo asumen de manera inmediata, sino de manera parcial y por parte. ¿Por qué? Porque no pueden. Este año toca una... ya lo hicieron. Entonces, supongamos lo siguiente. Si se hubiese aplicado lo que nosotros hemos dicho, esas pequeñas empresas y medianas empresas automáticamente hubiesen aumentado un 4 más un 4 del año 2024 y hubiesen incrementado un 8 y no un 15. ¿Ven? Por lo tanto, ese incremento de salario en función de la inflación inmediata nos beneficia a todos y además no permite que los niveles de inflación siempre estén muy por encima de el salario. Y por eso tú ves que hay una brecha muy grande. ¿Cuál es el problema aquí que hay con los salarios? Que son muy bajos, la base está muy baja, entonces el coste de la canasta básica está muy alto y entonces esa brecha es muy grande y para tú acercarla, tú tienes que hacer incrementos muy fuertes. Por ejemplo, el presidente hablaba del salario mínimo. Bueno, es verdad. Ahora mismo el costo de la canasta básica del primer quintil, eso hay que decirlo, no medio, porque la canasta básica media 46,000 y pico. No, por los 40,000 y pico. Entonces, eso tú dices, está bien, pero ¿cuánta gente se queda fuera de todo eso? Estamos hablando del salario mínimo. El salario mínimo creo que va a quedar cuando en 27 y el coste de la canasta básica del primer quintil anda por ahí. 26. Hay una diferencia de 40 pesos. De 40 pesos. Pero estamos hablando del salario mínimo, señores. Ya este es un país que ha habido una expansión de clase media. Entonces tú estás dejando mucha gente fuera. A eso que nosotros nos referimos. ¿Entiendes? Entonces, cuando el presidente dice algo que es una media verdad. Pero estamos hablando aquí de que cada vez más aquí hay gente de clase media que se quedan fuera y que por eso obviamente es que la gente siente cuando va al supermercado. Sol, explíquele a la gente en los quintiles para que la gente se ubique en cuál cae. Porque usted habló del primer quintil. Yo lo expliqué otro día. Sí. Pero se lo repita ahora, hermana, porque no, él está hablando de no, eso. Porque, para que la gente lo pueda entender. Sí, eso dónde se ubica. Claro. Sí. Es muy importante. Esto es didáctico. Sí, es muy importante eso que decía Alfredo. Sí. Por ejemplo, aquellos que son los sectores más carenciados, supongamos aquellos que reciben incluso los subsidios sociales del gobierno, que están focalizados y que parten de una línea de pobreza, supongamos, de 10,000 pesos, que le van subiendo la cápita con el tema de los subsidios sociales. Eso pertenecen al primer quintil. Un quintil es el 20% de la población más pobre. Y el quinto quintil es el 20% de la población más rica. Que ganan sobre los 200,000. Claro, que tienen salario, evidentemente, que están por encima de los 150,000 y 200,000 pesos. Entonces, y aquellos que ganan salario mínimo hacia abajo están obviamente dentro del primer quintil. Nilda. Bueno, pues bienvenido, mi estimado. Sí, siempre. La realidad es que el tema de la economía es muy apasionante, ¿verdad? Para el que lo estudia. Sí. Y siempre hay como dos campanas. Del economista que se sienta ahí, que es a lo mejor del partido oficialista, y de cualquier otro economista. El del partido oficialista siempre da números muy esperanzadores, y a lo mejor otro economista que tenga a lo mejor otra área o línea favorita, pues también da otra perspectiva. Cada uno, me imagino que de sus números, ¿verdad? Sí. Y desde lo que pues domina. En este caso, como usted es el especialista, hay unos números que dio el Banco Central, que no sé si los dio desde el punto de vista del partido oficialista o de manera imparcial, ¿verdad? Por decirlo así. Pero el Banco Central decía que se mantiene pues una tasa
de interés de un 5.77, previendo que la economía cerrará en el 2025 con un crecimiento entre un 4% y un 4.5%, lo que sería el más elevado de la región, dice el Banco Central. Sí. El Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento real también de un 4%. Esto con una inflación controlada. Entonces, buscando otros numeritos, se dice también que en marzo hubo un crecimiento de 5.4, fue un mes muy dinámico, y ya como una expectativa global entre el Banco Central y el FMI, los números en los que concuerdan de crecimiento del país es de un 4% y un 4.5%. Esa es su estimación. Entonces, en buen dominicano, usted no puede traducir eso, y si eso nos da esperanza a nosotros como país o no, o cerremos esto y el último que se vaya que tire la llave. ¿Usted me puede aclarar? Mira, todos los años dentro del presupuesto que se formula hay un marco macroeconómico donde están las principales proyecciones de las principales variables. Una variable importante es el crecimiento de la economía. Cuando hablamos del crecimiento de la economía, estamos hablando del crecimiento del Producto Interno Bruto, la producción que se genera en un país durante un año determinado, y esa producción, en la medida que se expande, eso significa que los negocios se expanden. Si los negocios se expanden, entonces hay más probabilidad de que consigamos un empleo. Siempre la producción, el crecimiento de la población, del PIB, de la economía, se traduce en crecimiento de empleo, en crecimiento de actividad económica. Por eso es que es una variable importante, por eso es que se proyectan todos los años. Entonces, esas proyecciones se hacen en función de tus proyectos, tus políticas internas y en función del entorno internacional. Por ejemplo, el Banco Central, en su último comunicado de política monetaria, hace una corrección de sus pronósticos. Y en vez de la economía crecer, según la proyección del Banco Central, un 4.5, entonces lo establece en una horquilla hacia abajo, 3.5 y 4%. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos aislados. La República Dominicana está integrada comercialmente con los Estados Unidos. 50% básicamente de los turistas vienen de allí. Casi el 50% de la inversión extranjera viene de allí. Remesa, un 85% viene de allí. 68% de las exportaciones de Zona Franca van allá. Entonces, también hay que tomar en cuenta las políticas que nuestros vecinos, el señor Trump, también aplica. Y eso nos afecta o nos beneficia. ¿Qué ocurre? Que la economía norteamericana creció en los primeros 3 meses menos 0.3. Menos 0.3. Nuestra economía en los primeros 4 meses creció 2.5 y en el último mes de abril 1.7. Eso significa que el entorno internacional te está diciendo a ti, mira, la economía no va a crecer un 5%, ni un 4%. Entonces esos organismos comienzan a hacer correcciones. Ya el Banco Central la hizo. Por eso. Yo no lo había visto. Sí, no, ahí está, en el último comunicado. Esta fue la última información que yo busqué. No, tú buscas, no, porque es así, uno le da seguimiento. Claro. Sí, 4 la estimación. Sí, y entonces en el comunicado de política monetaria ahí dice, bueno, esperamos que por el tema de la incertidumbre vamos a crecer entre 3.5 y 4. Pero, bueno, pero se mantiene el 4. Sí, porque pero, exactamente, pero más o menos 4. Pero no lo vea. 4.7. Pero no lo vea como malo. No lo vea como malo. No, yo entiendo que es bueno todavía porque nos sigue colocando en porque la mira qué ocurre. Porque tú tienes que ver también si Alfredo y ustedes son un conjunto y Alfredo crece 4 puntos, tú tienes que ver también cómo han crecido ustedes porque es un conjunto. Cómo han crecido los países de la región. Claro. También. Entonces, el crecimiento de la economía mundial se va a moderar este año. Va a crecer menos y todos los países van a crecer menos. Y entonces la República Dominicana aún todavía se mantiene entre los países que van a tener un crecimiento relativamente alto con respecto a los demás. Pero no es el crecimiento potencial de la República Dominicana. ¿Tú entiendes? Ese es el análisis objetivo. Entonces, mira, es verdad,
pero no nos podemos quedar así, porque eso significa que si crecemos menos, generamos menos empleo. ¿Entiendes? Entonces, eso siempre hay que verlo con cuidado. No importa si tú estás aquí, si yo estoy aquí, si el otro está aquí, sino viendo sencillamente que hay un entorno que nos va a afectar a todos. Por lo tanto, por ejemplo, este año, si eso sigue así, la economía dominicana va a terminar creciendo 3.5. 3.5. Si eso sigue así, si no cambia. Eso no es un crecimiento negativo, pero es un crecimiento que no es el habitual. Pero no es porque lo está haciendo mal el gobierno, es porque está en un entorno que generalmente no le permite tener una expansión. No lo está haciendo bien, pero no está invirtiendo en gastos de capital, que empuja el dinamismo que también, económico. Entonces eso es un elemento interno que también le está quitando, como dicen los españoles, fuelle. Empuje. En medio de la crisis inmobiliaria mundial, la República Dominicana creció. Claro. A un ritmo. No. Porque tú tienes que activar las políticas internas cuando hay un entorno internacional externo, adverso. Es así. O sea, tú generas situaciones contracíclicas. Exacto. Si hay un entorno que tú no te puedes conformar. Espérate, yo voy a gastar más ahora. ¿Por qué? Porque hay unos choques externos. Y eso hay que verlo así. Esa es la economía. Tienes que hacer tu movimiento tú. Y esa situación entiendo que los bancos centrales, los organismos internacionales hacen sus pronósticos a principios de año y lo van corrigiendo en función de lo que va ocurriendo internamente y externamente, y te lo suben o te lo bajan un poco. John. Maestro, bueno, el día 15 de marzo del año 2000, hace 25 años y unos meses, yo recibí Introducción a la Economía por vez primera de mano de ese maestro, que ha sido uno de los profesores que más ha influido en mí. Gracias. Igual que Francisco Peña, para mí, extraordinario. Francisco Peña ahora es el presidente del Codeco, según me dice. Francisco Peña Domínguez. El de nosotros, el de la UAS, el que fue secretario general. El está con el presidente del Tribunal Superior Electoral. No, porque hay un José Francisco Peña que fue no, ese Francisco Peña, mi hermano, mire. Bueno, a mí, como han pasado 25 años y solamente fue Introducción a la Economía, a pesar de que usted ha sido un excelente maestro y siempre lo sigo, la economía se me ha olvidado. Entonces quiero entender cómo un gobierno que promedio en los 5 años tiene una inversión de capital por debajo del 2.5 en promedio, ¿verdad? Por debajo de 2.5 anuncia que el ingreso per cápita de $8.500 anual ha pasado a 11.500, ¿verdad? De 89.000 millones su PIB ha subido a 124.000 millones, ¿verdad? Entonces, los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional ha dicho que de una proyección de 4.7 ahora baja a 4 y usted dice que posiblemente a 3.5. Entre 3.5 y 4. Así es. Entonces, ¿cómo es posible, que no lo puede entender, cómo es posible que con este comportamiento hayamos aumentado ese ingreso per cápita, hayamos aumentado el PIB, que es lo mismo? Y entonces, ¿cómo se ha logrado eso? ¿Y cómo impacta ese anuncio psicológicamente en los mercados nacionales y en todo el que pueda pretender invertir en la República Dominicana? Mira, tú sabes que el tema de la inversión en la República Dominicana es un tema que no solamente depende de variables económicas. O sea, cuando a ti te califican esa famosa calificadora de riesgo, toman en consideración, obviamente, variables económicas, pero también variables de estabilidad política, vamos a decir. Y quieras o no, aquí los partidos políticos, ¿verdad?, con sus imperfecciones, todos han generado cierto clima en la República Dominicana de estabilidad política y estabilidad social. Nosotros no somos Ecuador, no somos desde el 2000 para acá todo el mundo en primera vuelta. Entonces, eso de una forma u otra, cuando alguien desde fuera está viendo el entorno, dice, pero ven acá, esas inversiones, ¿dónde la voy a hacer? ¿En Nicaragua? ¿En Venezuela? ¿En Perú? ¿En El Salvador? Entonces encuentra que la República Dominicana tiene esas condiciones. Hay otras condiciones, por ejemplo, que son de carácter económico. También el tema de los niveles
inflación han estado relativamente controlados durante básicamente los últimos años. Eso yo creo que es un elemento que incide. Ahora, hay un tema que es el tema del PIB per cápita. Y el PIB per cápita y el PIB en dólares depende mucho de cómo tú manejes el tipo de cambio. Por ejemplo, si tú tienes $1,000 y tú lo divides entre, $1,000 pesos y tú lo divides entre 59, te va a dar a ti una cantidad mayor que si tú la divides entre 60 o 70. Entonces, cuando tú tienes un manejo del tipo de cambio relativamente en un rango y tú aumentas el Producto Interno Bruto, cuando tú lo divides para dólares te va a dar un PIB per cápita en dólares alto. Eso es lo que ha pasado en la República Dominicana. Si bien es cierto que ha crecido la producción, pero también hay un manejo del tipo de cambio. O sea, que pudiese ser no real eso. Es algo que depende mucho del comportamiento del tipo de cambio. Y eso se maneja. Okay, Mi maestro, no quiero decir con eso que el Banco Central, pero ahí hay un control. Sí, pero hay un manejo, hay un rejuego. Maestro, cada vez que usted viene aquí, yo siento mucho orgullo de mi Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque yo estoy aquí al lado del decano de mi facultad. Que es más mía que usted. Claro, no, eso entiende usted. Yo derramé sangre en esa agua. Usted derramó sangre porque usted lo que iban era a perder tiempo. Pelear y a tirar piedra. Una banderita con un pito en la boca. Pues oye, qué feo. La miel y vaina. Mira cómo está Ambiori, que ha envejecido ahí adentro con 60 años y no se ha graduado. Sí, no se ha graduado. ¿Cómo que? No, pero hay que hacerle una estatua en la boca. Yo propongo que le hagan una estatua. El dueño de la facultad. Escuchen esto. El dueño de la facultad de medicina. Ambiori es mayor que usted. Cuando yo llegué, yo lo encontré ahí. Y va a ser vicerrector este hombre ya. El presidente del Miel. Ahora, el que sabe de la facultad de medicina, salgan préstame este curso, usted va a tener clase aquí, no es solo él. Hay que hacerle una estatua a Ambiori. Sí. Pero ya es un trabajador. Él trabaja mucho. Ya se está cayendo a pedazos. Pero es un trabajador. Ya se le está cayendo la cara como la máscara. Pero que le cede el lugar a su hijo. No tiene un hijo que estudió con él en algún momento. Ya se graduaron. Los hijos. Ya se graduaron los hijos. Hermana, pero todo lo ayuda así, hermana. Vestido de negro. Vamos, con ese calor. Que hay que apurar. Pero hay que decir también, profesor, es un trabajador. Que tú el que no iba a combate, él le prestaba una bata. Sí, a los laboratorios. A mí me ayudaba. Medicina, sí. Y el dueño, él estudiaba medicina. ¿Qué matrícula es? 90. 72. La mía es 95, 7494. 89. Matrícula 89. Ambiori es 89. 84. 50-78. Ok. Y yo 95-7494. La de Ambiori tiene que ser como 60. 60. No, porque en ese Vamos, tiempo vamos. Maestro, yo quería expresar. Te la daban. Yo quiero expresar mi orgullo porque aquí está junto conmigo el decano de la facultad de la cual yo soy egresado en la UAS, que es la Facultad de Economía. Saludo allá a Leonardo Díaz. Díaz, claro. Mi profesor de Desarrollo Económico, claro. Sí, a Dari Javier. También, en profesor. Eminencia también de Economía Dominicana. Sí. Bueno. Y José Burgo, que también es tu pana. Mi amigo. Maestro entonces de marketing, José Burgo Salazar, Hochi. Y Pedro Julio Reyes. Sí, claro. Son amigos míos. Mis amigos. Alexis Martínez. Y Ramón de Sangre. Y de Sangre. Sí, señor. Mire, yo quería decir lo siguiente, para que la gente sepa. El maestro, tengo que discrepar de él, de mi maestro. No. Porque el maestro cataloga como un error, Cundo, el presidente economista dominicano, Luis Abinader, no asumir la reforma que él intentó introducirle al país. Pero no esa, yo te voy a explicarlo. Sí, porque usted está consciente, al igual que mucha gente, de manera equivocada, hoy tengo mi cerebro propio, claro, que se necesitan más recursos. Justamente ayer, oigan esto, el periódico El Nacional trae un consolidado de cuánto ha manejado este hombre y se lo voy a pasar a Ángel, de cuánto ha manejado este hombre en los últimos casi 5 años, profesor. Simplemente
con lo que tiene que ver el presupuesto y dice que ha manejado 6.5 billones de pesos. No estamos hablando del dinero que se ha tomado prestado. No, claro. Todavía. Está bien. Pero ahí, dentro de eso, dentro de todo eso, oye, dice aquí, en el 2021, 1.092.000. En el 2022, 1.298.000. En el 2023, 1.424.000. En el 2024, 1.700.000. Coño, maestro. Y le vamos a seguir dando a un hombre que tiene la inversión más baja. El gasto de inversión más bajo. No. Vamos a que es la pregunta mía. No es mejor no buscarle más dinero, sino el mejorar la calidad del gasto. ¿Qué está haciendo? Con el gasto corriente de este país, que también es posible, y que se animen los economistas, a ver si ha habido un presidente, así como usted dijo de Joaquín Balaguer, que fue el que más invirtió de manera porcentual y tangible en gasto de capital. Y habló también de Leonel y habló de Danilo. Y están los resultados ahí. No es mejor hacer un análisis a ver quién ha gastado más cuarto en la historia de República Dominicana en los últimos 20 años en gasto corriente tan mal gastado. Pero yo no sabía, compañero, que aquí se podía hacer preguntas con imágenes de apoyo. Es la primera vez que yo veo preguntas con imágenes de apoyo. No se puede. Pero ven acá. No, ya yo lo voy a implementar. Pero ya yo lo voy a implementar. O sea, yo quiero aclararle algo a Alfredo, porque yo pienso que aquí, desde el año 2012, se evacuó la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, donde se hablaba de 3 grandes pactos: el pacto eléctrico, el pacto fiscal y el pacto educativo. ¿Qué ocurre? Entonces, el pacto fiscal era el pacto que básicamente iba a dar todo el financiamiento para tú alcanzar metas que se establecieron en la estrategia hacia el 2030. Y eso yo creo que es correcto. Nosotros tenemos aquí un tema, que es el tema eléctrico, que es un gran problema, no solamente a este gobierno, sino a todos los gobiernos. Aquí se están destinando alrededor de casi entre 1.000 y 1.200 millones de dólares para subsidios. Profesor, está casi en 2.000. En 2.000, entonces... Ya en lo que va 500 y pico de millones. Entonces lo dejan 500. En el primer trimestre de este año, creo que se han destinado más de 30.000 millones. Oye bien, y eso significa que le quita capacidad no solamente a este gobierno, sino a otros gobiernos de hacer grandes inversiones. Profesor, por ejemplo, pero usted no lo puede decir. Usted no lo puede decir, pero nosotros sí. Coño, maestro, se lo dejan en 500. Pero ustedes quieren ahora que el maestro diga lo que ustedes quieren. Por eso estamos diciendo que no lo diga él. ¿Cómo que lo está diciendo? No, si él no lo quiere decir, que no lo diga. Ahora, se lo dejan en 500 el déficit y está en 1.700. No, pero está bien. Eso es la realidad. Siga, eso parte de la incompetencia. Yo no estoy obviamente defendiendo esa ineficiencia que ha habido. No, yo estoy sencillamente... Usted lo interrumpió y el maestro está... El maestro es un académico. No importa. Él es un académico. Yo lo que estoy... Sí, le respete. Yo lo que estoy es presentando que eso es una gran restricción para los que están y para quizás los que vengan. Entonces, en algún momento, que fue lo que yo estaba explicando, se debió de hacer algún tipo de arreglo fiscal. Pero no de la forma en que se presentó de choque. Porque ¿qué nosotros planteamos como facultad? Nosotros planteamos fue combatir la evasión y planteamos también establecer el monotributo para los microempresarios. Pero oiga lo que dice tú aquí. ¿Entiendes? Dice aquí, los datos de la entidad muestran un incremento sostenido de los recursos económicos, porque cada año suben los recursos, maestro, que manejamos en el presupuesto. Y ellos decían que estaban ahorrando. No, pero oye, maestro, de 1.092.000 que arrancó en el 2021, coño, maestro, está Alfredo, 1.700.000. pero es más cuarto que le vamos a dar a este hombre. Para nada. Oiga que lo que pasa. Yo tengo mi comentario ya. Muy simple, oiga que lo que pasa. El gasto corriente de este gobierno está en su gran medida, en su gran mayoría, en 2 cosas que el gobierno está atado de pie y de mano. Pago de la deuda y pago de nómina.
O sea, gran parte del gasto corriente se va a ir, además de la politiquería, bono mamá, bono que yo qué, bono disparate. Déjeme decirle, porque yo creo que si aquí hubo un cierto nivel de consenso, fue con respecto al tema de la reforma fiscal. Yo creo que el economista todo el mundo está de acuerdo. Estaba en ahora, porque, mira, cuando tú analizas, obviamente, el presupuesto y la ejecución presupuestaria, ¿cuánto se va a destinar este año para el gasto de pago de intereses? Más del 4% del PIB. Entonces, cuando tú analizas el gasto corriente y su estructura... Que eso es el 30% claro, del presupuesto nacional. Claro, pero las nóminas, ¿cuáles son las grandes nóminas que tiene el presupuesto? De los maestros, de los médicos, de los militares. De los militares. Pero encontró y la ahí nómina en 600,000 empleados y la tiene casi 1 millón de empleados. Pero eso no está bien. Pero eso no está bien. Porque ellos lo criticaban. Eso no está bien. Maestro, la nómina de las pensiones, lo que ha hecho este hombre con la pensión es una vaina del demonio. Entonces, una cosa, pero está bien. O sea, todo eso son ineficiencias que hay que corregirlas. Yo no estoy justificando eso, pero también estoy diciendo que hay grandes porcentajes que realmente tú la tienes ahí y que se han venido acumulando. Sí. Todo el tema del gasto de intereses, que eso realmente es un gran problema. Maestro, yo le voy a hacer la última. Yo le voy a hacer la última. Maestro, yo le voy a hacer la última. No, por razones de tiempo, maestro. Si usted quiere, se acoge a la 5ª enmienda. Y no me responde. No. Yo quiere. Yo siempre respondo. Ahora, yo el maestro es un académico, esta afirmación y en su planteamiento, y usted me ha dado razón a mí. Me voy, Yo dije aquí hace una semana que el presidente debía destituir a Jochi Vicente y el equipo económico en pleno del gobierno. Usted me preguntará, ¿pero y por qué, Elvin? ¿Pero y por qué? Él ha hecho 2 intentos de reforma fiscal. Y las 2 han sido 2 fracasos por lo que usted acaba de puntualizar ahí. Fueron reformas de choque. Claro. Nada progresivo en el tiempo. O gradual. Nada gradual. Eso era una vaina para meterle a los que menos podían más y los ricos tranquilitos. Entonces, después de 2 fracasos de intentos de reforma fiscal, con la importancia que reviste, no solo para la Estrategia Nacional de Desarrollo, sino para la actualidad económica que tiene el país. ¿Qué busca ese equipo económico ahí? ¿Usted está de acuerdo conmigo que debieron 6 en home? Yo lo que te puedo decir es que los presidentes tienen la potestad de utilizar aquellos que consideren que son parte de su confianza. Reformulo la pregunta. No, pero ¿cómo usted valora la gestión de Jochi Vicente al frente del Ministerio de Economía? Esa es la pregunta. No, de Hacienda. De Hacienda. Mira, ¿qué te digo? Yo no soy una persona que... No, pero usted es economista. Ay, maestro, no. La ética. Lo que te puedo decir es lo siguiente. El presidente tiene la potestad de... Perdón. De dejarlo o quitarlo. Ahora, yo, Antonio Siriaco, si hubiese sido ministro de Hacienda, hubiese actuado de manera distinta. No más palabras. Y lo digo con elementos de causa. Nosotros en el mismo sitio, nosotros hicimos un planteamiento como facultad de Ciencias Económicas y Sociales muy claro. Hicimos incluso un seminario abierto. Invitamos a las principales autoridades, a economistas, y hicimos, ahí está el documento, y nos concentramos en 2 aspectos. Mira, nosotros planteamos que el tema de la evasión era fundamental. Oye bien, 2, había que aplicar los impuestos o cambios en el origen. No es lo mismo, por ejemplo, tú internalizar impuestos de tal manera que en aduana pasan vamos a decir, las mercancías y después tú la cobras y la internalizas. Hay un tema ahí de evasión, básicamente, que puedan haber evasión. Si no, vamos a cobrar los impuestos en aduana, en el origen. Y cualquier tipo de anticipo incluso se cobra ahí. Sí, para evitar la búsqueda que se dan y la vaina. 2, para el tema de las pequeñas empresas, las microempresas, planteamos que se incorporara el monotributo dentro del régimen simplificado de tributación. ¿Qué significaba eso? Que ustedes, que son emprendedores y a lo mejor tienen entre 1 y 10 empleados,
caen en ese régimen no van a pagar anticipo, van a pagar un solo monto, un pago uniforme que pueda hacer, oye bien, que pueda hacer trimestralmente, semestralmente, pero además también ustedes se liberan de hacer declaración jurada. Oigan eso. Y eso iba acompañado, eso iba acompañado de un plan de financiamiento. Todo aquel que estuviera en la informalidad va a decir, pero ven acá, a los muchachos les está yendo bien y pagan sus impuestos. Sí. Entonces ellos entran. Nosotros hicimos ese planteamiento y lo hicimos al más alto nivel, para que ustedes sepan. No, profesor. ¡Luis! Míralo aquí, el ministro de Hacienda tuyo. Pero soy yo que lo estoy diciendo. Permiso. En el 28 va para allá. Déjame aprovecharlo aquí, profesor, la última. Mi hermana, escúcheme esta. Su opinión sobre la fusión del Ministerio de Economía con Hacienda. No, yo, Antonio Siriaco, como economista, como decano, no estoy de acuerdo con... ¡Vámonos, Cundo! Panorama FM 96.9